En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquellos que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Bien, entonces nos encontramos hoy con esta carta a los Hebreos. Hace como un par de semanas atrás, estuvimos hablando del tema de los Hebreos y el tema de la fe. Hoy vuelve a surgir el tema de la fe porque viene como a cerrar este ciclo de personajes de los que hemos venido hablando durante esta semana. Abel y ahora Noé. Y nos viene como a señalar cómo estas personas actuaron por fe. Entonces, la fe es creer. Aumentanos la fe, es una oración que a veces nos enseñan, pero yo pienso que es verdad, podemos seguir diciendo aumentanos la fe, pero aquí no es tanto aumentanos la fe, porque cuando los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe, Él le responde, si tuvieran fe como un granito de mostaza, lo que les estaba diciendo es que ellos no creían. ¿Cómo les iba a aumentar algo de lo cual ellos no creían? Hoy, cuando se lee esta carta a los Hebreos, entendemos que la fe es creer, es confiar. Eso es como si alguien me dijera, yo quiero tener fe en ti, ayúdame. Dice, no, yo no te puedo ayudar. Tú eres el que tienes que creer, tú eres el que tienes que confiar. El primer paso para crecer o para vivir en el camino de la fe es la confianza y la pones tú. Es la credibilidad y la pones tú. Entonces, la gran invitación de esta mañana es, claro, le podemos decir a Dios que nos aumente la fe, pero que no se nos olvide que es un tema mío, es un tema personal. Yo pongo la fe. Si la fe es creer, ¿quién es el que tiene que creer? Yo. Si la fe es confiar, ¿quién es el que tiene que confiar? Yo. Entonces, no tanto de aumentanos la fe, sino que yo necesito creer más en ti. Yo necesito confiar más en ti. Cuando yo creo, cuando yo confío más, entonces ahora sí voy a acercarme más a Dios. Y ya no le voy a decir aumentanos la fe. Yo la aumento cuando creo más. Yo la aumento cuando confío más. Y por eso viene toda esta carta que hemos leído hoy. Ellos por fe creyeron. Ellos por fe confiaron. Ellos por fe ofrecieron. Miren, Abel ofreció. ¿Sí? Noé confió, ¿sí? Confió. Enoc creyó. O sea, este es un tema mío. La fe es un tema personal y que está bien, que vuelvo y repito, sí podemos decirle a Dios que nos aumente la fe, pero que no se nos olvide que es personal. Esto tiene que ver como con la libertad del ser humano. Yo soy libre de creer en Dios, sí o no. Yo soy libre de confiar en Dios, sí o no. Como yo soy libre, ¿de quién depende de que yo crea, de que yo ame, de que yo confíe? ¿Sí? En Dios depende de mí. Entonces es día de decirle a mi fe, yo necesito aumentarte. Es hora de decirme, yo necesito confiar más, yo necesito creer más, yo necesito tener fe. Así que vamos a pedir al Señor que sí que nos ayude, pero vamos nosotros a revisarnos, que sea un tema personal. Yo creo, yo confío, yo ofrezco y así yo puedo decir,
yo tengo fe. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos el tema de la transfiguración. Y miren lo que pasa. En el tema de la transfiguración, que todos conocemos esta escena, hay una palabra que sale de la nube que dice: este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Sí? Estamos hablando de la fe hoy. Y estamos hablando que la fe, ¿qué es? Entrega, escucha, donación, ofrecimiento. Este es mi Hijo, escúchenlo. Este es mi Hijo, crean en Él. Este es mi Hijo, confíen en Él. No nos aumentes la fe. Necesitamos confiar más en Jesús, creer más en Jesús. Esa es la dinámica de la fe. ¿Se fijan? Este tema de la transfiguración nos enseña eso. La fe es una experiencia personal, y entre más lo ame, y entre más crea, y entre más confíe, más grande es mi fe. Por eso hay personas que tienen una fe inmensa, porque creen demasiado en Él, porque lo aman demasiado a Él, porque ofrecen demasiado a Él. Y hay personas que tienen fe débil, porque no confían, porque no creen, porque perdieron esperanzas, perdieron la fe. Entonces, este tema, esta frase de este evangelio es bien importante porque nos aclara que es cierto. Confíen, este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Listo? Ahora, el tema de la transfiguración, ¿sí? Es un tema donde se reúnen 2 cosas: Elías y Moisés. Fe es escuchar a los profetas y fe es obedecer a Dios. Tú tienes fe cuando escuchas, cuando crees. Tú tienes fe cuando obedeces. Tanto la palabra de los profetas hay que escucharla y hacerla. Yo tengo fe, por eso creo y lo hago. Y la ley que representa a Moisés hay que escucharla y cumplirla. Yo tengo fe, por eso lo obedezco. Entonces, Moisés y Elías representan las bases de la fe. Cumplir la ley del Señor es tener fe en Él. Escuchar la voz del Señor es tener fe en Él. Elías y Moisés, 2 bases de la fe. Hoy en el Evangelio nos está diciendo el Señor: aumenta tu fe creyendo, escuchando, cumpliendo, obedeciendo. Aumenta tu fe. Esa es la manera de aumentar nuestra fe. Y lo otro es, la misión de Jesús es, en esta transfiguración, es bellísima. Estaban encantados, pero no todo es gloria. Hay que pasar por el sufrimiento. Anuncia la gloria cuando hayas pasado por el sufrimiento. Hay que experimentar la cruz para poder llegar a la salvación. Y eso es lo que pasa hoy en este trasfondo de este evangelio. Un Jesús que les dice: no le digan a nadie hasta que no resucite, hasta que no muera y resucite. Anunciar la gloria después de haber pasado por el Calvario tiene un sentido increíble. ¿Por qué? Porque no somos vulnerables.
¿sí? Perdón, no somos invulnerables, somos vulnerables. No somos dioses, somos humanos. Poder anunciar que Dios ha hecho en mí obras grandes, pero que también tuve momentos de sufrimiento. Fe no es solo anunciar esos triunfos. Fe también es contar esos momentos difíciles, pero porque yo creí, porque yo esperé, porque yo confié, es que yo pude superar. Yo tenía fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.